parece que Adesanya se ha afianzado como campeón de peso medio y desde hace ya un tiempo como uno de los mejores luchadores del momento. Pero a pesar de eso, creo que vale la pena recordar que estamos hablando de un luchador que hace apenas 3 años estaba debutando en la UFC. Como sabéis, Israel Adesanya viene de una larga carrera en el kickboxing en la que se consolidó como un talento generacional con potencial de superestrella siempre y cuando su desarrollo fuera el correcto. De hecho, lo que más destacaba de él antes de llegar a la UFC era su capacidad para superar a luchadores que buscaban el intercambio de golpes o el grappling. Y sabéis que cuando hizo su debut, el 10 de febrero del 2018, Rob Wilkinson confirmó que estábamos ante un luchador especial. Más que nada porque durante los poco menos de 10 minutos que duró aquel combate, lo que vimos fue a Wilkinson controlar a Adesanya hasta el momento en el que The Last Stylebender decidió que aquello debía terminar con un KO técnico. Durante ese 2018 tuvo 3 peleas más, en las que desde julio hasta noviembre frustró los intentos de derribo de veteranos consolidados como Brad Tavares y Derek Brunson. Vamos, que derribarlo en la UFC tampoco sería una tarea fácil. Para abril del 2019, solo 14 meses después de su debut, Adesanya ganó el título interino del peso medio en una de las peleas del año contra Kelvin Gastelum. Ese mismo octubre superó por completo a Robert Whittaker para convertirse no solo en el rey indiscutible de las 185 libras, sino en una de las caras de la compañía. Hasta ese momento, la carrera de Israel Adesanya solo contaba con 7 peleas en apenas 20 meses de trascendencia absoluta que fueron el preludio de un extraño 2020. Porque, hablando de lo sucedido el año pasado, su defensa del título contra Joel Romero sigue siendo hasta la fecha, y creo que podríamos decir también hasta en cierto modo, pues desconcertante. Recordad que fue Adesanya quien llamó específicamente a Romero como oponente durante unos meses en los que no parecía haber un contendiente en óptimas condiciones y que fuera legítimo. Aquello dio a entender que posiblemente tuviera algún tipo de estrategia bajo la manga capaz de neutralizar a un rival tan peligroso como el cubano. Sin embargo, lo que finalmente vimos fue un espectáculo, yo creo que bastante por debajo de las expectativas, ¿no? El campeón adoptó una actitud totalmente conservadora, algo que puede tener cierta lógica, ¿no? Si consideramos el peligro que conlleva la tremenda explosividad de Joel Romero. Aquello finalmente se convirtió en una pelea interminable, en la que ninguno de los dos quiso arriesgar más de lo estrictamente necesario. Adesanya, en su papel de campeón, esperó que el aspirante adoptara el papel del agresor, ¿no? El papel del luchador que quiere arrebatarle lo que es suyo. Y Romero, a Romero le faltó toda la ambición del mundo. Conclusión, pues lo cierto es que nos quedamos sin lo que parecía ser una pelea espectacular, ¿no? Meses después llegó una de las peleas más esperadas por todos, ¿no? Más que nada porque ante Paulo Costa todos pensábamos que el desafío suponía un choque de personalidades, ¿no? Un choque que a priori debería ser mucho más emocionante, ¿no? Más que nada porque también ambos llegaban invictos. Pero ya fuera por la habilidad de Adesanya o por la manera en la que ambos luchadores vendieron la pelea, lo cierto es que Costa acabó siendo sorprendentemente pasivo, ¿no? Lo que obviamente lo llevó directo hacia una derrota unilateral. Es por eso que al ver que no había un reto de peso en el horizonte, Adesanya decidió poner su mirada en el título del peso semipesado, ya sea por la necesidad de un nuevo desafío o por algún tipo, no sé si decir, de estrategia, ¿no? Derivada de esa enemistad en las redes sociales con el ex campeón de las 205 libras, Jon Jones. Pues, ¿qué es lo que nos deja esto? Nos deja una vez más a Blachowicz en posición de arruinar los planes de un luchador que busca hacer historia como lo buscaba Dominic Reyes. Pero bueno, el camino de Blachowicz hacia el título de la UFC es totalmente opuesto al rápido ascenso de Adesanya, ¿no? Blachowicz llegó al octágono con un currículum bastante sólido y parecía un contendiente inmediato, ¿no? Después de su debut en el UFC.
Recordad aquel KO a Ilir Latifi en el 2014. Sin embargo, Blachowicz pasó los siguientes 3 años tratando de mantenerse por encima del 50% en el rango de victorias-derrotas, ¿no? Aquellos fueron momentos en los que Blachowicz caminaba por la cuerda floja, o sea, perdió 4 de sus siguientes 5 siguientes 5 combates. Más que nada porque la única victoria fue contra un Igor Pokrajak, yo creo que bastante acabado, y absolutamente nada parecía funcionar para el luchador polaco. Incluso en los combates en los que Blachowicz podía controlar la pelea desde el principio, se cansaba rápidamente hasta llegar a un punto de ineficacia, yo creo que preocupante, ¿no? Y como resultado, pues acababa perdiendo por decisiones claras. En 2017, Jan Blachowicz podía perfectamente estarse jugando el contrato. Aquel año, la pelea contra Devin Clark marcaría el destino de un luchador que se presentaba con un récord de 2 victorias, 4 derrotas. Vamos, es que una nueva derrota podría ser devastadora. Sin embargo, en aquel momento algo pareció hacer clic, ¿no? O sea, ganó gracias a una sumisión en el segundo asalto y de repente, por arte de magia, parece que comenzó a ganar en confianza, comenzó a confiar más en su jab, despejó cualquier obstáculo mental, se volvió más cerebral también, aquellos síntomas de agotamiento parecían haber quedado atrás, sus lecturas mejoraron también una barbaridad y su técnica comenzó también a mejorar. El resultado de ese cambio fueron 4 victorias consecutivas, antes, también hay que decirlo, de perder por KO técnico ante Thiago Santos. A ver, aquella derrota pudo parecer un revés menor, más que nada porque en 5 meses se reencontró de nuevo con la victoria y, por cierto, una contundente contra Luke Rockhold. En 2019, pues podemos decir que lo cerró con una victoria in extremis contra Ronaldo Sousa. Y el 2020, lo cierto es que fue el año de su consagración. KO en el primer asalto contra Corey Anderson. Y una vez que Jon Jones dejó vacante el cinturón del peso semipesado, Blachowicz pues, fue puesto en una pelea por el título contra Dominic Reyes. Yo creo que como el claro underdog, ¿no? O sea, algo evidente si consideramos que Reyes a priori pues, tenía más talento y venía de poner en serios problemas a Jon Jones. Además, o sea, muchos tuvieron la sensación de que había vencido a Jones. O sea, estamos hablando de uno de los campeones más grandes de la historia de la UFC. Ese era el nivel de Reyes. Sin embargo, Blachowicz usó su legendario poder polaco para destrozar el cuerpo de Reyes y terminar la pelea con una superioridad brutal en el segundo asalto. Vamos, o sea, solo tenéis que ver cómo termina Reyes ese combate. Ahora, uno de los campeones más inesperados en la historia de la UFC vuelve a ser el underdog. Y una vez más, tiene la oportunidad de conseguir una victoria que defina su legado. Yo creo que la mayor incógnita de cara a la pelea pues está en ver cómo afecta, o mejor dicho, la capacidad de adaptación de Israel Adesanya a una categoría de peso superior. Más que nada porque estamos ante un luchador que no siempre ha estado en el peso medio. Y eso deja serias dudas sobre si aumentará de volumen y cómo puede influir eso este fin de semana. Sea como fuere, lo que sí podemos asegurar es que seguirá siendo el luchador más alto y más corpulento dentro del octágono. Y como resultado, debería poder desempeñar su habitual estrategia de esquiva y contraataque. Con ese fin, yo creo que existe la posibilidad de que pues, esta pelea sea lenta, por lo menos al principio. O sea, Blachowicz está en su mejor momento, por lo que ninguno de los dos, creo, que piensa en pisar el acelerador desde el inicio del combate. De los dos, Blachowicz es el más dispuesto a liderar. Momento en el que pues, Adesanya, tal vez, pues debería buscar imponer sus condiciones, ¿no? Básicamente porque el campeón de peso medio no ofrece los mismos huecos defensivos que sí han tenido muchos de los oponentes de Blachowicz. Incluso, a ver, antes de tener en cuenta la ventaja que puede suponer la velocidad de Adesanya, si por alguna razón se le da el suficiente tiempo, y no solo eso, sino también el espacio, el polaco puede llevar cierto peligro y sorprender sobre todo a través de los blitzes. Blachowicz, a ver, obviamente ofrece mucho poder de KO con relación a los otros oponentes de Adesanya, y eso históricamente puede ser donde The Last Stylebender se ha sentido menos cómodo.
Es decir, Gastelum tuvo más éxito que nadie contra Adesanya debido a su voluntad, ¿no? para doblar esa presión. Sin embargo, con la ventaja de la velocidad, lo lógico sería que Adesanya pudiera sacar lo mejor de esos intercambios y sobre todo pues golpear a Blachowicz con los contraataques, ¿no? No sé, o sea, el campeón del peso semipesado, a ver, o sea, es que también ha evolucionado muchísimo durante estos años y salvo que sea capaz de imponerse gracias a su fuerza o a su físico, lo cierto es que este fin de semana va a tener enfrente pues el mayor reto de su carrera, dejémoslo así. Veremos qué es lo que pasa, pero bueno, o sea, creo que estamos ante uno de los mejores combates de esta main card. En fin, pasamos al combate coestelar. Aquí ya sabéis, tenemos a Amanda Nunes contra Megan Anderson, y yo solo os digo una cosa. En toda la historia de la UFC, solo 4 luchadores han ganado el título en 2 categorías diferentes. Y Amanda Nunes no solo es la mayor campeona de la UFC, sino que su reinado de terror no parece tener fin. Su dominio es absoluto, se ha peleado contra las mejores, las ha destrozado, hasta tal grado que es que hoy no parece existir la luchadora capaz de derrotarla. Así que, pues a ver, la pregunta parece obvia. ¿Megan Anderson puede conseguir, o sea, ya no ganar, sino poner en problemas a la campeona? A ver, de inicio parece poco probable. Sea como fuere, este fin de semana pues también lo vamos a descubrir. Y por cierto, a ver, echando la vista atrás, se suponía que el UFC 200, o sea, fijaos de lo que estamos hablando, del UFC 200, era la cartelera más importante de la historia de la UFC. Por lo menos, a ver, podemos decir que lo seguirá siendo hasta este fin de semana. Pero resulta algo extraño, sobre todo cuando recordamos la escena final de aquel evento. Para quienes no lo hayan visto, para los nuevos aficionados, para quienes no lo recuerden, aquella fue la fotografía del inicio del reinado del terror de la leona. Aquella pelea contra la campeona, Miesha Tate, terminó con una sumisión que acabó coronando el impresionante ascenso de la brasileña en un combate en el que, a ver, o sea, seamos sinceros, partía como víctima. Recordad que Tate había acabado con Holly Holm, que a su vez había destronado a Ronda Rousey. Joder, qué años aquellos, de verdad. Sin embargo, volviendo con Amanda Nunes, es que después de ganar el título, aún estaba lejos de ser la estrella absoluta que hoy podemos decir que es. O sea, daos cuenta de que nos estamos remontando hasta junio del 2016. Es que han pasado ya 5 años. O sea, en los 5 años posteriores, ese momento culminante ha adquirido aún más importancia histórica que cualquier otra cosa que pudiera haber sucedido durante aquella noche. Nunes no ha perdido desde entonces. Tiene tanto el cinturón del peso gallo como el del peso pluma y ha establecido su estatus como la mejor luchadora de artes marciales mixtas de todos los tiempos, que se dice pronto. Si bien ha habido algunas defensas del título, a ver, con menos brillo, los momentos culminantes de Nunes, o sea, es que han sido increíblemente altos. Ninguna de las grandes luchadoras de esa generación, ¿no? Como Holly Holm, como Ronda Rousey, como Christian Justino, la conoceréis mejor como Chris Cyborg, ninguna de ellas tuvo la capacidad para sobrevivir al primer asalto de la leona. De hecho, Holly Holm es la única de las 3, fijaos bien, que duró más de 1 minuto, es que es una auténtica locura. Y a medida que Nunes continúa peleando entre divisiones y destrozando a sus rivales, la pregunta que todos nos hacemos después de cada pelea es ¿y ahora qué? O sea, ¿y ahora quién sigue? En este caso, estamos ante la segunda defensa consecutiva de Nunes en el peso pluma. Y esta vez contra una oponente que, al igual que ella en el UFC 200, llega, a ver, podríamos decir que como una clara víctima, es decir, hablamos de Megan Anderson. De hecho, esta oportunidad ha tardado mucho en llegar porque la australiana inicialmente estaba programada para pelear por el título de peso pluma en su debut en la UFC, es decir, estamos hablando del 2017. Antes de eso, Anderson, a ver, o sea, ya había demostrado todo lo que era capaz de conseguir, es decir, o sea, ya había ganado el título del peso pluma en Invicta, y lo había conseguido para culminar una racha de 4 victorias por KO. Sin embargo, como digo, o sea, ya que estamos hablando del 2017, Anderson se vio obligada a retirarse de esa pelea por el título de la UFC debido a problemas personales. Y su debut en la UFC pues, se acabó convirtiendo en una derrota ante Holly Holm. Si bien el tamaño y la fuerza de Anderson la convierten en una, podríamos decir que temible artista del KO,
sus rivales rara vez han tenido problemas para llevarla a la lona y por lo general, pueden controlar la pelea desde ahí. Pero para ser justos, también deberíamos aceptar que Anderson ha trabajado muchísimo en su defensa contra el derribo. Y aún así, posiblemente hoy en día, siga siendo esa su mayor debilidad. Su evolución, es evidente, ¿no? En peleas como la que tuvo contra Norma Dumont. Ahí vimos una ligera mejora, ¿no? Antes de asestar ese golpe de KO que le dio la victoria. Contra Sarah Fern, ahí demostró también su disposición para añadir recursos a su arsenal al conseguir una sumisión por triángulo. Obviamente, parece haber un abismo entre esas dos luchadoras y Amanda Nunes. Pero si Megan Anderson alguna vez puede estar lista para este desafío, yo creo que este es el momento perfecto para demostrarlo. En cuanto al combate, Megan Anderson debería tener una oportunidad, por lo menos una oportunidad para golpear, ¿no? Para conectar bien. Como prospecto, el libro sobre Nunes decía que si bien era una fuerza física y una temible finalista, lo cierto es que se cansa mucho en las rondas posteriores cuando sus rivales sobreviven, ¿no? Nunes se ha adaptado bien durante estos últimos años, siendo capaz de controlar su cardio. Pero, esa tendencia de la que hablamos, todavía se muestra de vez en cuando. Y si queréis un ejemplo, no tenéis más que iros a ver su pelea del 2019 contra Germaine de Randamie. Ahí demostró que cuando su rival puede atacarla, obligarla a luchar y es más, y presionarla, el resultado puede ser que acabe cansada de cara a afrontar esos asaltos de campeonato. El poder de KO de Megan Anderson debería establecer una dinámica en la que pueda provocar, por lo menos que haya esa sorpresa al inicio del combate, ¿no? Donde pueda poner en problemas a Nunes desde el primer asalto, obligarla a luchar y luego sorprender en los últimos asaltos cuando la campeona ya esté, podríamos decir que exhausta, ¿no? Además, otra cosa a considerar, si el peso pluma es esencialmente la versión femenina del peso pesado, ¿por qué Megan Anderson no va a ser la versión femenina de Derrick Lewis? No sé yo. Me lo pregunto, ¿no? Sin embargo, también deberíamos considerar que Anderson, con ese planteamiento, puede provocar que Amanda Nunes opte por los derribos. Y todo lo que eso conlleva, es que son problemas para el aspirante. Sinceramente, Anderson no está al nivel de Nunes a ras de lona. Y aunque fue capaz de sobrevivir a Sarah Fern y Norma Dumont, lo preocupante tal vez sea que ambas fueron capaces de llevarla a la lona sin muchos problemas, por lo que Nunes, en condiciones normales, debería superar a la australiana a ras de lona. Las posibilidades de que Anderson dé una sorpresa pueden reducirse básicamente a un KO rápido. E incluso es que eso tampoco parece probable, sobre todo si recordamos cómo le ganó Amanda Nunes a Chris Cyborg. El poder de KO que tenía la brasileña era brutal. Pero claro, si sois aficionados a la UFC, sabréis igual de bien que yo que siempre puede saltar la sorpresa. Aún así, como digo, parece poco probable, ¿no?, que la campeona más dominante de la historia de la UFC vaya a perder contra una luchadora que tiene tantos problemas a ras de lona. Incluso creo que este es el combate de campeonato más desequilibrado de los tres. Pero bueno, veremos, ¿no? Y bueno, terminamos con la pelea entre Peter Yan y Aljamain Sterling. Bien, al igual que Israel Adesanya, en el evento principal, el ascenso de Peter Yan a la cima de su división parecía tener un aire de inevitabilidad, ¿vale? Pero aún así fue extremadamente impresionante, dado que al ruso es que solo le tomó 25 meses reclamar el título del peso gallo de la UFC. Yan ha tenido una progresión, fuera de lo común, impresionante. Su campaña del 2018 lo consolidó con victorias contra Teruto Ishihara, contra Jin Susun y contra Douglas Silva. Eso dio paso a peleas, podríamos decir que tal vez complicadas, ¿no?, contra veteranos como John Dodson o como Jimmy Rivera, quienes
sí, o sea, pudieron frenar a Jan. De hecho, en el caso de Jimmy Rivera probablemente fue la mejor actuación de su carrera, pero aún así en ambas consiguió vencer claramente. Contra Uriah Faber demostró que es que está a otro nivel, lo que lo colocó como uno de los principales contendientes de cara al 2020. Es por eso que la decisión de Henry Cejudo de dejar vacante el título del peso gallo, pues dejó las puertas abiertas para un asalto, ¿no?, a ese cinturón, para un asalto al título. Jan se enfrentó a José Aldo en una pelea que es que, bueno, parece que fue un símil de las anteriores. Es decir, o sea, Aldo le ofreció algo de resistencia, pero la capacidad de Jan para dominar asalto tras asalto acabó siendo abrumadora. Claro, ahora debería comenzar lo bueno, ¿no?, ya que pues Peter Yan domina la que podría ser la mejor división de la UFC. Más que nada porque, a ver, o sea, hay muchísimos contendientes actuales y luchadores con futuros prometedores que buscan alcanzar sus respectivos objetivos. Y al final, la verdad es que todos quieren lo mismo. Pero primero, Sterling es el siguiente, ¿vale? Y no solo es el siguiente, sino es tal vez el luchador que bueno, o sea, que puede presentar más problemas al campeón. Y esto lo digo porque, bueno, o sea, es evidente que está en el mejor momento de su carrera. Del ascenso de Sterling, a ver, o sea, no voy a hablar porque ya hablé ayer en el podcast que hice, ya no me acuerdo ni cómo se llamaba, la confianza de Aljamain Sterling, ¿vale? Así que bueno, si lo queréis escuchar, pues ahí lo tenéis. Así que bien, voy a pasar directamente a qué es lo que puede dar de sí el combate. Y a ver, o sea, aquí yo creo que es difícil saber por dónde podemos comenzar, básicamente porque esta parece ser la mejor pelea de la main card, por lo menos la más igualada. A ver, el factor más obvio para Sterling yo creo que es su lucha, ¿no? Quien posiblemente sea el mejor luchador de la división del peso gallo de la UFC, vamos, o sea que no hace falta irse muy lejos para ver cómo inicia sus combates, con esa presión que culmina en una clara ventaja a su favor. Sin embargo, uno de los secretos de Peter Yan, que no nos olvidemos que es el campeón, puede ser su despiadada habilidad para conectar los mejores golpes. O sea, yo creo que ese puede ser su factor diferencial. Más que nada porque la mayoría de sus peleas han tenido lugar de pie. Y no nos engañemos, es que ese es Peter Yan. No os esperéis otra cosa. O sea, Peter Yan es un luchador realmente sólido, consistente, que cuando se ve presionado, tira de esa tremenda habilidad para conectar a sus rivales. Vamos, que así de inicio no debería ser tan sencillo como lo pinta Sterling. De hecho, a ver, o sea, ya hablé ayer de eso, y sí, o sea, Sterling puede tener muy buenas sumisiones, pero para eso primero tienes que derribarlo. Yo creo que bueno, que es que esa es la clave del combate, ¿no? Y en serio, Sterling es impresionante, incluso más allá del nivel que ha demostrado hasta ahora. Pero dudo mucho que pueda abrumar al campeón cerrándole la distancia desde el clinch. Es por eso que a ras de lona es donde puede frenar al ruso. Es donde puede tener su mejor opción. Porque Yan presiona constantemente a sus rivales. Pero es que además de eso, tiene una capacidad de lectura impresionante que le suele ayudar a encontrar la mejor manera de neutralizar a sus oponentes. A ver, anteriormente, algunos de sus rivales pudieron encontrar, ¿no?, una manera de retrasar lo inevitable, buscando esas interrupciones durante las peleas para evitar que el campeón tuviera la capacidad de encontrar ese espacio, ¿no?, o esa oportunidad para decantar la pelea a su favor. Por lo tanto, la pregunta es si Sterling tiene el nivel de clinch y el nivel de lucha suficiente para evitar que Peter Yan pueda encontrar la forma de tomar ventaja. Y cuidado, porque también hay una dinámica, yo creo que similar en los pies, ¿no? En pocas palabras, la longitud y la capacidad de Sterling para luchar a distancia, según sea necesario, es algo con lo que Peter Yan realmente, pues es que no ha tenido que lidiar a este nivel, ¿no? Y esto lo digo porque, por ejemplo, o sea, Pedro Muñoz no es tan agresivo ni tan violento como Yan. Y en su pelea contra Sterling demostró que el representante del equipo de lucha, Serra Longo, hoy por hoy puede interpretar a la perfección el papel de un agresor, ¿no? Efectivo mientras mantiene el ritmo y mientras continúa castigando a su oponente. Una vez más, de verdad, Yan tiene talento de sobra para que continuemos teniendo esa sensación de que es inevitable que consiga la victoria. Y en algún momento
se dará cuenta de lo que su oponente trae a la mesa y elegirá los puntos en los que puede hacerse cargo de la pelea, ¿no? O sea, encontrará esa manera de encontrar la victoria. A menos que Sterling sea capaz de obtener una clara ventaja desde el inicio del combate. Lo que, por otra parte, es que, puede parecer poco probable. Es decir, seguramente veamos a Peter Yan tener el control de la pelea mientras que Sterling pues busque esa opción, ¿no? Ese momento para aferrarse y tener una oportunidad de conseguir la victoria. La verdad es que Sterling parece tener los recursos suficientes para ralentizar al campeón y sobre todo pues también para ir ganando asaltos, pero hasta que la pelea llegue a ese punto, ambos luchadores deberían poner todo su talento sobre el octágono para buscar ese error, ¿no? O sea, ese momento que pueda decantar la pelea de un lado o de otro. Como digo, este combate es el más igualado de los tres, por lo que estamos ante el momento de consolidar al campeón o de encontrarnos de nuevo ante una alternativa sólida capaz de poner al peso gallo en el foco de atención de los aficionados, que al final, la verdad, somos los que disfrutamos con esto. En fin, gente, que hasta aquí llegamos hoy. La verdad es que no quería desaprovechar esta oportunidad de hablar de estos tres combates y nada, o sea, ya sabéis que podéis dejar los comentarios por ahí abajo. Tenéis también disponible el correo del podcast, que es el.podcast@gmail.com. Recordad que este contenido lo tenéis disponible tanto en iVoox, en Spotify, en IGTV, en YouTube. Podéis apoyar el proyecto también en Patreon. Y nada, gente, de verdad, agradeceros de nuevo que estéis ahí y recordad que ningún jugador es tan bueno como todos juntos. Nos vemos.